Hola queridos amigos, vamos a iniciar con la tercera parte de nuestro artículo que estábamos llevando sobre el tríptico esponsal de las bodas en Juan, ¿verdad? El día de hoy nos toca hablar de la samaritana. Ya hablamos de la parte de Juan el Bautista y hablamos de las bodas de Caná. Ahora nos toca hablar de la samaritana. Es un pasaje por demás hermoso, un pasaje muy citado y con unos matices muy particulares que el padre Luca Pedroli presenta ahora. Vamos a reducir esto y vamos a comenzar. Muy bien, pues nos vamos aquí al artículo. Tengo que ser muy honesto con ustedes y es que el artículo está en italiano y hay algunas palabras que no conozco, entonces muy probablemente vamos a estar buscando el diccionario para aclararlas. Bueno, aquí es el noviazgo, pero no es propiamente el noviazgo, sino ya sería propiamente el compromiso de novios, pero ya muy, muy formal, con un nuevo pueblo. Es la adoración o con el pueblo de adoradores en espíritu y verdad. Estamos en Juan 4, 5, 42. Dice nuestro autor, nos encontramos en el último texto del tríptico esponsal, el cual se presenta un poco como una imagen, un iconostasio, esa parte de la parte, ¿cómo se dice? Esa parte trasera que se encuentra en las iglesias rusas. Vamos buscando un ejemplo de iconostasio para recordarlo. Iconostasio. En esas iglesias griegas, sobre todo ortodoxas, ¿verdad? Rusas, griegas, melquitas, vamos a encontrar este tipo de imágenes. Este tipo de imágenes se llaman iconostasios. ¿Por qué? Porque es el fondo, ¿verdad? Y se encuentran en ellos los santos, ¿verdad? Los santos que se veneran allí. Al centro, bueno, aquí podemos ver un detalle, ¿verdad? De Cristo, de la Santísima Virgen María, y podemos mirar el resto de los santos, de los pasajes bíblicos que se encuentran. Este, bueno, por aquí alcanzamos a ver lo que sería la puerta del sagrario. Y bueno, los ortodoxos son también católicos, obviamente, pero tienen una forma, podríamos decir un rito, no una forma, un rito distinto para los sacramentos. Algunos de ellos en comunión con Roma, algunos de ellos no. Pero este es el iconostasio. Bueno, entonces nuestro autor nos presenta este texto, dice que es como una especie de iconostasio que se abre admirablemente al misterio nupcial que muestra como una especie de trasfondo en la entera narración de Juan, ¿verdad? Ahí está esta bella imagen, estos bellos segmentos. Esta página es perdón, de las bodas de Canaán constituyen pues como dos paneles simétricos que se apoyan pues uno con el otro sobre el cuadro central del tercer capítulo y se complementan mutuamente, haciendo así luz sobre este gran diseño, sobre esta gran imagen que es inherente a las nupcias mesiánicas de Dios y de la humanidad, pero realizadas en Cristo. Hay que decir sobre este punto que sí conviene resaltar muy bien que Cristo es el esposo, evidentemente enviado por Dios. Entonces, Él es Dios mismo que se presenta ante la humanidad para unirse de manera esponsal con ella. Todo esto pues predispone ya en un cierto modo al lector a una interpretación del texto, pero en una clave esponsal. Es aquello que remarca también el autor Mark Steve, o Steve, no sé, Steve, no lo sé, el cual evidencia como tales referencias llevan casi naturalmente a preguntarse si Jesús es el esposo mesiánico, ¿quién es la esposa? Aquí nos decía que era unas nupcias entre Dios y la humanidad. Pero aquí hay que aclarar quién es esa esposa mesiánica, si lo queremos decir,
para que tenga su contraparte también mesiánica. Algunos autores sostienen pues que se pueden quitar de esta narración los elementos que reconducen a un estereotipo semítico y que está muy inherente o que está presente, por así decirlo, a una escena de noviazgo íntimo. Sobre estos textos se distinguen estos autores que son Norman Bunot, Jean Duncan Derret y Jérôme Nairi. Ellos hacen notar cómo aparecen ejemplos emblemáticos que se encuentran en el Antiguo Testamento, más aún en el libro del Génesis. En estas citas 24:10-61 y 29:1-10, donde se habla, se mencionan pues, ¿verdad?, los encuentros respectivamente de Isaac y Rebeca y después de Jacob y Raquel. Este lenguaje esponsal que está manejando Juan tiene su trasfondo, tiene su base, por así decirlo, ahí en el Génesis. Muy, muy claro el ejemplo del Antiguo Testamento. En efecto, es reconocible el mismo Canovacho, no recuerdo qué era, ya lo había buscado, pero no recuerdo qué era. Ahorita vamos a ver. Italiano. Lona, sí, pero no únicamente es lona, también es trasfondo, también es pues sí, el panel, ¿verdad? Donde se pinta. Se me fue ahorita el nombre de esta bastidor. Entonces, sería reconocible el mismo bastidor, el mismo fondo que se repite. El esposo futuro que se encuentra en viaje en una tierra extranjera, encuentra a una mujer en un pozo y a uno de los dos ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Le pide, por así decirlo, no es la palabra pedir, pero bueno, le pide agua para el otro. Sigue entonces un diálogo y después de que la mujer corre a casa a referir a la familia, la cual a su vuelta provee a ratificar que el noviazgo se ha dado. Y entonces para hacer ver que ese noviazgo se ha dado, que ese compromiso se ha dado, pues entonces invita al esposo a comer a la casa, lo invita a compartir la mesa. Se comprende entonces que la maravilla de los discípulos o la sorpresa de los discípulos es muy grande y no está movida solamente del hecho de que la mujer con la que se encuentra Jesús, una vez después de que regresan ellos, se encuentran ambos, valga redundancia, junto al pozo y que ella sea samaritana. No es esta la única sorpresa, sino que pareciera que se va a casar con ella porque se está repitiendo una escena del Antiguo Testamento. Ya están el esposo, ya sacaron agua, ahora ¿qué sigue? Pues que ya de ahí se van a la casa, lo invitan a comer y se hace el matrimonio. Hay que recordar un episodio de Moisés que también es muy interesante, cuando Moisés va precisamente huyendo y se encuentra con las hijas de Reuel. Y entonces ellas llegan temprano, van al pozo, él les ayuda a sacar agua, van a su casa y luego cuando regresan pronto, Reuel les dice, oigan, ¿por qué regresaron tan pronto? Y ellas responden, un egipcio nos ayudó a sacar agua del pozo. Pues ya después van por él, lo hacen venir, come con ellas y después se casa, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, este estilo, esta forma en la que está representada la situación es propia de un matrimonio. Por eso los discípulos están sorprendidos como diciendo, se va a casar y se va a casar con una samaritana, no con una judía. Entonces quizá por esto viene la... Sí, por eso los discípulos, ellos están buscando la manera de desviarlo, haciendo entonces presión para que comiera rápido y con ellos y vámonos. En la eventualidad de que en lugar de que pudiera ser, de que comiera con ellos, pudiera ser invitado a hacerlo, a comer
junto con la familia de ella, con el significado consiguiente. O sea, ya sacó agua del pozo, ya platicaron, comen juntos y ya viene la boda. Así de sencillo. Entonces por eso los discípulos dicen, ¿ya comiste, maestro? No era tanto para que comiera, para satisfacer su hambre, sino más bien para quitarlo de la tentación, por así decirlo. Ahora, a mirar bien en la narración de Juan, no se dice que el agua al final haya sido tomada verdaderamente. Por el contrario, no se menciona ninguna, perdón, no es por el contrario, más aún, no se menciona ninguna comida que se haya realizado con los familiares, ni se habla explícitamente de un matrimonio. Hay una autora que es Esther Fuchs y ella se detiene sobre estos detalles con la intención de remarcar cómo ellos son propiamente, cómo están ellos, perdón, a permitir la, ¿qué se puede decir? Pues sí, a tomar el calibre único, la figura única y absoluta de Jesús en cuanto a un esposo mesiánico se trata. En el fondo, esta historia se repite en la misma dinámica que habíamos ya evidenciado, que ya habíamos mostrado en el episodio de Caná. Bueno, que nuestro autor nos evidenció. El autor del cuarto evangelio todavía, una vez más, va más allá de la simple situación contextual y abre la visualización de un horizonte nuevo, sorprendente, siempre en una perspectiva típicamente esponsal. En efecto, el hecho de que la samaritana se regresa a la villa dejando la jarra junto al pozo hace entender que ya no tiene necesidad de ella. Eso es curioso porque si tuviera todavía necesidad de agua, bueno, pues se lleva su jarrita, pero no, la avienta allí. Porque si de verdad hubiera, pareciera, perdón, que ella de verdad ha sido abrevada, ha tomado agua, pero del agua viva, prometida por el Señor. Esta es la síntesis de una relación de amor exclusivo e indisoluble con Él. Eso es bastante interesante porque el amor exclusivo es propio, y esto hay que resaltarlo, es propio del matrimonio. El amor inclusivo es el propio de la amistad. Un amor inclusivo es alguien que tiene varios amigos y si alguno se pone celosón o dice, oye, ¿por qué ya no me hablas? ¿Qué pasó? ¿Ya le hablas más a fulano? Pues como que hasta ridículo es porque dicen, oye, tranquilo, somos amigos. Pero a ver que en el matrimonio él o ella digan, ay, pues vine con mi amigo o vine con mi amiga. Pues no, eso no, porque en el matrimonio el amor es exclusivo, es decir, excluye a los demás. En la amistad no, en la amistad es inclusivo. Entonces, que esta mujer ya se vaya con el agua viva prometida del Señor, en el fondo está diciendo que ya se ha encontrado con el verdadero amor. Y es un amor íntimo, indisoluble. Indisoluble porque ya no se va a romper. Ya se han unido, pero de una manera verdaderamente profunda. Esto es como lo que asusta a los discípulos, como diciendo, ¿qué pasó con una samaritana? Esta es una situación bastante compleja, pues, que les causa sorpresa. Al mismo tiempo, Jesús aparece al final, este, sfamato es sin hambre, pues, ¿verdad? Pues no aparece que tenga hambre, no dice que quiera comer, sin haber tomado un alimento de sus discípulos. Tanto que al final permanece, más allá, ellos permanecen perplejos y se preguntan si alguien ya le había llevado de comer. El Señor, sin embargo, responde a ellos, recordando que su alimento es cumplir la voluntad del Padre. La idea entonces que aflora es entonces de nuevo aquella del banquete nupcial, como la celebración y el cumplimiento del diseño de amor de Dios con su pueblo. Es decir, no busca Dios o no busca Jesús un alimento que satisfaga su hambre, sino que está evocando que el banquete nupcial es el que le importa y es hacer la voluntad del Padre.
Eso es algo muy característico de San Juan, el evangelista, y que llama mucho la atención aquí. Esos elementos que resultan entonces raros, al mismo tiempo parecieran muy sugestivos respecto al estereotipo del Antiguo Testamento, que conducen a encuadrar en un modo único el escenario delineado por Juan, tanto que podríamos concluir, siguiendo la intuición de Stalin, que no se trata de un acto de noviazgo, de compromiso o de alianza ordinario, formal, sino de un evento espiritual. El evento espiritual lo vamos a notar un poquito después cuando se habla del culto, cuando la mujer habla con Jesús y se preguntan por el culto, porque hay que recordar que en el Antiguo Testamento la relación de Dios con el pueblo era como la de un esposo con su esposa. Basta leer un poco el libro de Oseas y nos daremos cuenta de esta situación. Entonces, si la relación de Dios con el pueblo es como la de un esposo con su esposa, esto sería el pacto, el sello de que no se van a ir con otros dioses. Y si se van el pueblo con otros dioses, sería un acto de infidelidad. Pues en ese sentido podríamos encontrar a esta mujer. No me quiero adelantar, pero lo menciono desde ahorita, que dice que ha tenido varios maridos, que ha tenido 5 maridos y con el que vive no es su marido. Entonces, ya ha tenido una experiencia de noviazgo ordinario, de matrimonio, si así queremos decir, que no ha sido quizá satisfactorio, pero llega Jesús y ahí se le olvida que tiene sed, se llena del agua viva y entonces cambia el sentido. Es entonces pues una vuelta a la referencia emblemática, a la hora de tiempo, ¿verdad? Al momento oportuno, aquella ya establecida, ordenada con anterioridad, dice aquí preordenada. Hemos tenido una manera de remarcar entonces, analizando un poquito el signo de Canaán, como esta expresión en Juan remite expresamente al evento pascual, con una connotación, eh, podríamos decir, dice pretamente, podría ser sacerdotalmente esponsal. Vamos a ver si es sacerdotalmente, puramente, no. Es que prete es sacerdote, pero pretamente ya vimos que es puramente. Disculpen ustedes. La idea es entonces que en el momento en el cual con la muerte y resurrección se lleva a cumplimiento la glorificación del Padre, Jesús aparece como un esposo mesiánico, que se eleva también en su relación de amor con su pueblo, a los vértices de una dimensión nupcial. Esto es muy interesante porque Jesús es el novio, es el que se va a casar y entonces está elevando al pueblo a su propia dignidad. O sea, lo está haciendo digno de él. No es que Jesús se abaje al pueblo, sino que eleva al pueblo. Eso es un acto bastante interesante. Podríamos llamarlo una apoteosis, una divinización del pueblo. Es significativo entonces que esta referencia recorre también en el relato de la samaritana y aparece como un rol de llave para la comprensión del texto. De hecho, primero o antes Jesús anticipa: créeme, mujer, está llegando la hora, Ergeta y Jora, en la cual ni sobre este monte ni en Jerusalén adoraréis, o sea, ustedes, vosotros, al Padre. Entonces dice, está explicando Jesús, pero está llegando un momento, está llegando una hora, y es en este momento, es ahora. Dice, Ergeta y Jora, Kainun Estin, y es ahora, como para remarcar, este es el momento en el cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en neumática y aletheia, en espíritu y en verdad. Estos dos elementos son muy importantes porque el culto verdadero que se le va a tributar al Padre ya no va a ser con sacrificios paganos, de animales, de cosas, sino ahora va a ser en el espíritu, pero también en la verdad, lo que sugiere
que es el auténtico sacrificio. Y Jesús ahí está presentándose con ella para unirse, para marcar este pacto, esta alianza, para decirle, este es el culto que Dios quiere. Porque el Padre busca a tales adoradores. A la luz de lo que hemos podido evidenciar en mérito a la portada o al inicio de este término y al estereotipo de alianza nupcial que caracteriza la perícopa, tenemos una confirmación del hecho que se puede hablar, de un noviazgo o alianza matrimonial, pero espiritual, y que tal evento había tenido, efectivamente un lugar. Es decir, Jesús logra unirse en matrimonio con esta mujer, aunque se oiga muy escandaloso, no en el sentido sexual, ni en el sentido procreativo, pero sí en el sentido esponsal. Es decir, está uniendo a un pueblo, está uniéndose con los samaritanos para decirles, ustedes también son pueblo de Dios, ustedes también son la esposa de Dios, con ustedes también voy a hacer mi pacto, mi alianza. Eso es algo maravilloso. Es entonces emblemático que sea el Señor mismo el que sancione o el que marque, pues, ¿verdad?, esta situación. ¿Por qué? Porque los discípulos están espantados. ¿Cómo con una samaritana? ¿Cómo con el pueblo de los samaritanos? Y Jesús sanciona esto e inaugura una relación nueva, basada no más en una religiosidad formal, exterior, pero ahora es una religiosidad en el espíritu y en la verdad. Es un amor auténtico y absoluto. Esta palabrita absoluto es importante porque el amor se va a entregar en su totalidad. No es un amor parcial o relativo, no, sino un amor absoluto, total, de alianza, exclusivo, o sea, excluye. Al hacer referencia pues al episodio del encuentro de Jesús con la samaritana, habíamos ya anticipado cómo al interno del desarrollo narrativo del cuarto evangelio es propiamente esta perícopa la que desvela o la que muestra quién es la esposa de las novias mesiánicas. No es la samaritana, sino que a tal propósito se pone en la perspectiva justa la indicación del Bautista reportada en 3:29, sobre la cual nos hemos detenido. Quien posea a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo es el que está presente y escucha, se alegra de alegría, se alegra con alegría. Es lo que llamamos una tautología o también un pleonasmo, pero en ese sentido es para remarcar que se alegra mucho con la voz del esposo. Ahora mi alegría está completa. Eh, Esto hay que pensarlo en una relación íntima del varón, del esposo con la esposa, lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? El culmen del matrimonio. Ahí va el amigo del esposo, se pone cerca del tálamo nupcial, escucha la alegría de los esposos y se alegra con el esposo de que ya ha consumado el matrimonio. Y entonces por eso dice el amigo del novio, esta es mi alegría que ahora ha sido completada. Esas palabras pues resuenan como una confirmación de la connotación esponsal de Cristo, pero al mismo tiempo como una alusión directa a su esposa. Es decir, ¿quién es la esposa? No hay que darle tantas vueltas. Es la comunidad, es el pueblo, es la iglesia misma. A tal respecto, Charles Talbert hace notar cómo pues en el ritual del matrimonio hebreo, el amigo del esposo lleva un rol bastante importante, no solo en referencia al esposo, sino también a la esposa. Ya el padre Luis Alonso Shekel, de hecho, evidenciaba cómo en los padres de la iglesia era, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Comprendido hacer esta referencia a la figura del paraninfo o ninfagogo, Shoshbim, ¿verdad?
el que estaba llevando, aquel que en la antigüedad tenía el compromiso o la tarea el día de las nupcias de asistir al baño ritual de purificación de la esposa y de prepararla y de acompañarla con el esposo. O sea, toda una traducción bastante interesante porque ahora el amigo del novio es el que va a toda la preparación de la esposa, como preparando un regalo, como disponiendo a aquella mujer para que vaya con el esposo y como él siendo el vigilante de todo esto. Y en el momento en el que él se la entrega al novio o al esposo, es en el momento en el que va a desaparecer. Entre otras cosas, esto tenía pues también la tarea de estar a la puerta de la estancia nupcial, ya lo habíamos dicho, y de escuchar con alegría la voz del esposo y la confirmación de la consumación del acto conyugal. El hecho entonces de que el bautista aparezca como el amigo del esposo concluye pues su testimonio afirmando que su gloria es entonces completa o ha llegado pues al momento de su cumplimiento porque se pone en una continuidad con lo que hemos mencionado ya en la narración de Juan 4, testimoniando cómo ya se encuentra en un contexto de noviazgo y de esponsales inminentes. Entonces ya es el momento en el que el amigo del novio desaparezca. Un primer elemento que en este capítulo aparece a la luz sobre la figura de la esposa está representado en la utilización del pronombre personal, ¿verdad? En la confrontación de la samaritana. ¿Qué utilización? Los pronombres personales que se emplean son singulares y plurales al mismo tiempo. Esto es un artificio literario que manifiesta de manera particular en el diálogo con el Señor. Se manifiesta. Al dirigirse a la samaritana, Jesús, de hecho, generalmente utiliza, como es lógico, la segunda persona del singular. Cuando en griego, cuando se quiere hablar de usted, aunque se hable el tú, se le antepone un título. Señor, maestro, mujer, se antepone un título. Pero si se le habla simplemente tú, a ver, ven tú, bueno, pues entonces no se está poniendo ningún título. Y lo que llama la atención también es que aquí particularmente la mujer le habla a Jesús de usted, porque le dice, Señor, eres un profeta, pero él le habla a ella de tú, dame de beber. Y eso es bastante interesante porque parecería que Jesús está en un plano superior, como ya lo habíamos dicho, y que la va a elevar a ella, a su nación, a su pueblo, a la misma dignidad que él, precisamente para unirse en matrimonio. Dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, Jolegon soy, el que dice a ti, dame de beber, tú misma habrías pedido a él. Tú, Xuan, etesas, tú habrías pedido a él y él a ti te habría dado agua viva. Edo Kenan soy. Bueno, y luego ya después aparece, eso, si ustedes se fijan, aquí están hablando, Jesús le está hablando de tú, ¿verdad? Aquí no hay el cambio de singular a plural. Eso lo vamos a ver después, pero sí, bueno, lo menciono. Sí, cuando le dice, ustedes adoran, vosotros adoran lo que no conocen, ya le está hablando de usted, y entonces, de en plural. Y entonces ella le responde igual, bueno, pero ustedes dicen, y entonces otra vez se habla en plural, pero mientras están hablando de tú, en singular. Ve a llamar a tu esposo, Don Andrasú, y entonces regresa. Y entonces Jesús vuelve a decir, de hecho, has tenido 5 maridos y aquel que tienes ahora no es tu esposo, no es tu marido, su aner. Dice Jesús, ya después que ella lo reconoce, le dice, soy yo.
que te hablo, el que te habla. Jolalón soy. Yo soy el que habla contigo o el que te habla. Esto es bastante interesante porque se va a ver, pues va a venir el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Pues aquí estoy, soy yo. Entonces ya Jesús se está presentando en un ambiente nupcial bastante interesante. Y entonces ya cambia de singular a plural. Cuando comienza a hablar en un modo de adorar y de relacionarse con Dios, entonces se pasa a la segunda persona del plural. Y es entonces cuando Jesús dice, ustedes adoran lo que no conocen. Humeis proskunete. Análogamente la samaritana también se dirige a Jesús en la primera persona del singular, ¿verdad? Pues si ya está hablando aquí en plural, ella también lo hace en la primera persona del singular. Dice, ¿cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber? Que soy una primera persona, una mujer samaritana. Pero lo curioso es que después ella le dice, Señor, entonces ya cambia, ya no es solamente el tú, sino que antepone el título. Señor, le dice la mujer, dame dos moi de esta agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir a tomar el agua de este lugar. Poco a poco el diálogo continúa, pero parece atribuirse siempre más a la misma persona en plural. Dice, si tú fueras más grande que nuestro padre Jacob, tu patrón Gemón Jacob, que nos dio este pozo y que bebieron él y sus hijos y sus ganados. Y aquí está Edokenjemín, que nos dio, o sea, claramente a nosotros nos dio Jacob. Y es lógico porque las tradiciones de Jacob son las tradiciones del norte. Nuestros padres, Hoy Pateres Gemón, han adorado a Dios sobre este monte y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar en el cual se debe adorar. Entonces, yo sé que debe venir el Mesías, es decir, el Cristo. Cuando Él venga, nos anunciará todas las cosas o cualquier cosa. Anángele y Genmin, a nosotros nos va a anunciar. Y es entonces cuando Jesús la sorprende y dice, pues soy yo el que habla contigo. Aquello que no se consigue, aquello que consigue o que se logra, pues es que la samaritana termina por confundirse con su pueblo, es decir, se identifica, porque se convierte en todos los efectos en una figura representativa. Es lo que estábamos diciendo, por eso hablamos de este matrimonio, de que no es un matrimonio sexual solo con ella, sino con el pueblo, diciendo, ustedes también son mi pueblo. Esta dinámica pues es evidenciada por J. Eugene Botta, el cual remarca entonces cómo la caracterización de este personaje femenino que gradualmente alcanza y reconoce y acoge al Mesías sea delineada hacia un arte o de manera artística, pero para representar a su gente. Resulta entonces emblemático el hecho de que a través de esta figura es toda la comunidad la que instaura, prepara, comienza con Dios una relación nueva, una relación que está fundamentada en espíritu y en verdad. Y esto gracias a que Jesús mismo es quien propició, quien mostró pues esta relación. Y esto con Jesús mismo también. En ese sentido entonces la samaritana surge como un símbolo de la novia. Primero porque es una mujer y en segundo lugar porque representa al pueblo mismo. Quizá también prometida, la esposa prometida del Mesías. Tanto que al final, una vez que se termina todo su rol, la configuración precisa de su personaje pareciera que se desbarata en un modo de dejar el espacio al pueblo. Recordarán ustedes que Jesús se queda allí 2 días. Y esto entendido pues en la comunión inédita y definitiva con Cristo esposo.
vamos a pasar adelante y nos vamos a dar cuenta de un evento, o de un elemento más bien, que me pareció también muy, muy interesante. Y es que hay que contar el número de hombres que tuvo esta mujer. Tuvo 5. El sexto no es el esposo. Entonces Jesús, ¿qué número sería? El séptimo. Y el séptimo tiene una característica particular porque es la plenitud, el 7. Allá vamos. Un paso crucial entonces en la definición de la connotación esponsal de esta perícopa está constituido entonces de la referencia a 5 maridos anteriores y el actual esposo, perdón, de la samaritana, o sea, el actual es el sexto. La condición misma en la cual se encuentra la mujer, de hecho, pues parecería una anomalía respecto al estereotipo semita del noviazgo, del matrimonio, porque no sería de esperar de descubrir que ella viviera en una situación inmoral, no, no decimos eso, pero tampoco vamos a decir que ella sea virgen, pues claro que no, ya hubo allí 6 hombres. Pudiéramos pensar, de acuerdo a este autor Paul Duke, que remarca la dinámica psicológica y la ironía que se presenta como trasfondo en el diálogo. Es como si la samaritana, diciendo que no tiene marido, buscara tergiversar con la ilusión de tener escondido en todo al Señor, es decir, como queriéndole decir, Señor, yo no tengo marido, pero estoy disponible si tú quieres, ¿verdad? Como en esa, albergando esa posibilidad. Eso es lo interesante, de acuerdo a este autor. Una confirmación que es tal, esa condición, constituye un elemento clave en el cuadro teológico delineado en Juan 4. Y esto es muy reconocible también del hecho de que al llamarla apósitamente, no me acuerdo qué era esta palabra, especialmente. Al llamarla especialmente, en causa con una pregunta explícita, que la llama propiamente, es el mismo Jesús. Con esta pregunta ya se da cuenta de que efectivamente no está soltera. Y esto se vale pues para develar, para mostrar también detalles precisos. Ahora bien, como propone oportunamente en la evidencia Feribach, son 3 las posibles lecturas que podemos dar a esta indicación. Ella, de hecho, puede ser entendida como referencia a la situación real matrimonial de la mujer, o también como una alusión metafórica, ese es el otro elemento, a la idolatría de su pueblo. Hay que recordar que el pueblo de Israel sufrió mucho, pero también por la idolatría. De pronto, pues llevaban a cabo muchas cosas bastante desafortunadas, muchos elementos vergonzosos de idolatría a deidades paganas, se subían incluso, ya lo hemos mencionado, a las montañitas donde había árboles y allí se unían a la prostituta sagrada. De pronto tenían prácticas que eran pues idolátricas. Entonces, si el pueblo está lleno de superstición, si el pueblo está lleno de esta idolatría, pues es más que lógico que Jesús, al presentarse como el marido definitivo, le diga a ella, haz a un lado todo eso, deja toda esa idolatría. Es entonces cuando, regresando a la efectiva experiencia de la samaritana, nos damos cuenta que no se trata únicamente de ella, sino que esto sería como un símbolo de una relación de la comunidad con Dios. Esa es la esposa, la comunidad. La primera interpretación, apoyada por la mayor parte de los grandes comentaristas clásicos del Evangelio de Juan, se basa en una concepción literal del escenario revelado por el mismo Jesús. Es interesante cómo este autor, J. Loday, hace notar, que de por sí no está entendido pues que la samaritana viva en una situación de pecado. No,
no se sobreentiende, sino que los maridos anteriores pudieran haber muerto y ahora ella podría encontrarse en el caso del ya mencionado levirato, es decir, con otro hermano y luego con otro hermano y luego con otro hermano y así sucesivamente. Esto pudiera ser verdadero, que el mismo Señor se limita a precisar solamente su condición y no la juzga. No le dice, pecadora malvada, conviértete. No, no le dice eso, no la juzga. Queda entonces el hecho de que Jesús demuestra que él conoce la experiencia matrimonial pasada y aquella actual de la samaritana, la cual en consecuencia, al darse cuenta, al querer, ¿cómo se dice? Pues conquistar, coquetear a Jesús y que le dice a él, hey, tú ya has tenido 5 maridos, el que tiene no es tu esposo, pues al sentirse descubierta, pues lo identifica como profeta. La segunda interpretación se basa entonces en cuanto viene referido en la Segunda de Reyes 17, 13, 34, en donde se menciona cómo en Samaria, después de que había sido, de que ella pues había renegado a causa del propio pecado del Señor, es dejada entonces a la voluntad del enemigo, alguno de los 5 pueblos extranjeros introducidos por Asiria. Estaríamos hablando del año tentativamente 734, 36, cuando comienza, bueno, un poco antes que empiezan las invasiones, 736, la invasión a Siria comienza con más fuerza y ahí también se da la famosa guerra siro-efraimita, en donde va a ser del 736 al 732, cuando, déjenme ver si puedo, no, sí puedo poner aquí un mapa. Vamos a poner Israel. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Este es un Israel. Bueno, vamos a poner Israel antiguo. Aquí está. ¿Sí? Muy bien. Vamos a... Si ustedes se fijan, aquí tenemos, bueno, aquí está el norte, ¿dónde está Jerusalén? Aquí está Jerusalén. Aquí está Jerusalén, aquí está Jericó, aquí está Belén, las ciudades del sur, que ya conocemos, aquí está el mar muerto, y aquí están los filisteos, la llamada Pentápolis filistea. ¿Por qué Pentápolis? Pues porque eran 5 ciudades: Asdod, Gad, Ascalón, Gaza, y nos falta otra que es, ay Dios mío, aquí dice que es Gerar, pero no, es Asdod, Ascalón, Gaza, Gad y Acrón o Ecrón. Acá está Ecrón. Pero Ecrón no tendría que estar aquí. Bueno, aquí no lo pone el autor. Vamos a respetarlo. Pero Ecrón es parte de la Pentápolis filistea, que eran estas 5 ciudades que estaban por aquí en la costa mediterránea y con los que tenían problemas a cada rato los judíos. Bueno, aquí vemos lo que sería la parte norte. Dice aquí arameos. No es exactamente arameos. Bueno, sí son arameos, pero más bien serían sirios en ese momento al que nos estamos refiriendo. En la parte norte vamos a encontrarnos con que aquí está, donde estás, cerca de Siquén o de Siquem, válgame Dios. Siquem, sí, por aquí está Siquem, no está aquí Samaria, pero aquí cerquita, por este rumbo, debe ser por aquí, va a estar Samaria. De hecho, aquí está el monte Tabor, ¿verdad? Y el monte Nebo acá está en Jordania, aquí está Jerusalén. Pero no nos aparece aquí Samaria. Bueno, Samaria fue fundada
en la dinastía de Omri. Entonces probablemente por eso no aparece todavía, pero estaría por aquí. Bueno, al punto al que voy es al siguiente. En la dominación asiria comenzó en la parte norte, comenzó invadiendo hacia el sur, y los asirios fueron 5 pueblos, o de alguna manera 5 es el número que aparece aquí, que han sido los invasores que tuvo ¿cómo se llama? Israel. En realidad fueron más, pero 5 son los que pudieran identificarse como los más fuertes. Si ustedes se fijan, aquí nuestro autor nos dice 5 de los pueblos extranjeros introducidos por Asiria. ¿Por qué introducidos por Asiria? Porque la invasión consistía en sacar a la gente que vivía aquí, llevársela a otro lado y de otros lados traer gente para vivir aquí. Entonces muy probablemente fueron 5 los pueblos que trajeron para que se quedaran aquí. Eso sería la probabilidad y una respuesta a lo que dice pues aquí el autor. La guerra sirio-efraimita que les estaba diciendo consistió en que cuando entró por acá el reino asirio, en ese momento debió haber sido Nabopolassar. Sí, no, perdón, era Salmanasar, se me fue el nombre muy rápido, perdonen ustedes. Fueron 2, Teglatphalasar, que sería propiamente el que realiza la invasión, y después Salmanasar. Pero Teglatphalasar sería el que llega por esta parte y entonces quiere pues destruir todo. Y aquí había un rey, Resín de Damasco, que estaba aquí en Siria, y aquí estaba otro rey en Israel, en Efraín, y Pekaj. Y el rey Pekaj de, ¿cómo se llama? De Efraín, o del reino de Israel, se alió con el rey Resín de Damasco y pelearon al rey de Jerusalén, que era el rey Joab. Y esto el rey Ahab. ¿Y esto para qué? Bueno, pues para que no se aliara Jerusalén con los asirios, que al final se terminó aliando Jerusalén con los asirios porque él prefería pagar tributo que rebelarse y después morir a espada. Y estos fueron duramente castigados. Después viene 10 años después, en el 722, la destrucción del reino de Israel. Entonces, cuando se da la destrucción del reino de Israel, traen a otros pueblos, y esos pueblos serían entonces los invasores a los que se refiere aquí el autor, ¿verdad? Estos pueblos que trajo Asiria, pueblos extranjeros introducidos por Asiria, en este curso del proceso de colonización. Se habrían entonces erigido sobre las alturas un santuario dedicado al ídolo propio. Al mismo tiempo, entonces, un sacerdote regresado del exilio se establecería en Betel, y él habría sido el que educó en la fe de Dios a Israel, es decir, al reino del norte. En lo consiguiente, al contrario, las personas habrían aprendido a temer a Dios. Sin embargo, aunque lo aprendieron a temer, continuaron todavía continuaron sin embargo. Esta palabra es un falso amigo, porque no significa todavía, sino sin embargo. Continuaron sin embargo a venerar a sus dioses de un tiempo, a los antiguos pues, aunque aprendieron la fe verdadera en Dios. Entonces había como una especie de sincretismo, una mezcla, ¿verdad?, entre lo que sería la fe davídica y la fe pagana. Cuando Jesús le dice entonces a la samaritana que ha tenido 5 maridos, es el hecho actual, pues, que el que tiene no es su marido, no es su esposo. Y podría haber utilizado entonces este lenguaje metafórico en referencia a la experiencia de fe de su pueblo. Es decir, los 5 maridos precedentes indicarían a los 5 ídolos paganos, mientras que el actual representaría al Dios de Israel.
sexto. Tal lectura está sostenida también del hecho que el término aner generalmente tiene en griego el significado de hombre o también de marido, pero se encuentra testimoniado en el Antiguo Testamento con una correspondencia a la divinidad. Ya lo hemos dicho en el caso de Oseas 2:16, cuando de manera especial se alude, se menciona pues esta relación con Dios como si fuera el esposo. Una tercera interpretación constituiría pues la síntesis de las dos anteriores. Jesús pone al fuego, o sea, no pone al fuego en el sentido literal, pero sería una expresión de que somete a la prueba la vida o la vivencia matrimonial de la samaritana, pero solo como presupuesto para examinar la relación de su pueblo con Dios. En tal sentido, entonces, la mujer ve en Jesús a un profeta, pero no tanto porque haya demostrado el conocer su pasado, sino porque sirviéndose del valor simbólico del número 5, o sea, 5 maridos, le ha hecho comprender como si supiera conocer el corazón en la experiencia religiosa de su comunidad. A la luz de este texto, aquel que parece particularmente relevante es que reside en la constatación de cualquier tipo de lectura que se quiera adoptar. Tiene ¿cómo se dice? Transparenta la portada esponsal de este capítulo, siempre entendido en clave mesiánica. En el primer caso, ya está el tentativo de la mujer que divaga, pues, ¿verdad? Quiere tener a Jesús en lo oscuro, ¿verdad? Y ella deja entender las intenciones más o menos veladas de proceder en una relación personal con él. No es como decirlo, no es para espantarnos, sino todo lo contrario, para decir, ella pues ya que vio ahí que estaba Jesús sentado, pues le agradó la plática, bien pudo haberse ido, decir, ahí está un judío, ¿a qué voy? Me va a ofender o algo, ¿verdad? Y no, todo lo contrario, como que ya empieza ahí a platicar, empiezan a entrar en confianza, entonces parecería que ella se emociona al tener a Jesús allí, como presenta en evidencia pues este autor, Stibe. Entonces no es un caso que ella hubiera podido propiamente tener 5 maridos y que aquel actual sea el sexto. Bueno, probablemente sí, pero no necesariamente hay que entenderlo así, sino que en este sentido el séptimo marido resultaría ser Jesús, el Señor. Y siendo el 7 en la simbología semita el número de la plenitud, del cumplimiento, esto significaría que Cristo es el verdadero marido, que da el cumplimiento definitivo, es el último y el definitivo, es al que ella debe de atender, de escuchar, de hacer caso. Eso es maravilloso porque con eso está diciendo, ya no vas a buscar ningún hombre, ya no vas a buscar a ninguno más, sino este es tu marido. Algo sorprendente. En el segundo caso, Jesús, como ya habíamos visto, no se refiere tanto a la samaritana, sino que en la tradición religiosa, sino a la tradición religiosa de su comunidad. Entonces, no es una combinación el hecho de que sirva en tal sentido propio de una metáfora matrimonial. Su intento es aquello de hacer comprender que en la actual relación con Dios no es exclusiva o totalizante como en la dimensión esponsal. De hecho, todavía no lo han conocido verdaderamente, porque apenas permanece ahí 2 días. Dice, y permanecen de cualquier manera vinculados a la divinidad, como estaban unidos en un tiempo. Hay que recordar que en los tiempos de David y Salomón, de la monarquía unida, todo Israel, todo el país de Israel, profesaba la misma fe. Pero cuando se divide el norte, cuando se separa,
entonces ya no profesan la misma fe. En el norte se harán como una religión paralela porque ya no van a Jerusalén, sino que ahora puso el rey Jeroboam unos becerros para que fueran a adorar, unos toros, y le dice, aquí está tu Dios, Israel, ya no irás a Jerusalén. Entonces, ahora pareciera que Jesús vuelve a unir a las 12 tribus de Israel. Y esa es la figura mesiánica de ese esposo, de unificar. La propuesta entonces del Señor es entonces aquella de renovar y de llevar a cumplimiento propiamente en la perspectiva nupcial ¿cómo se dice? La relación de alianza de ellos con Dios. En el tercer caso, el pasado y el presente de la samaritana vienen recubiertos con un valor nuevo, metafórico. En ese sentido, su experiencia matrimonial toma la misma función simbólica que tiene en el libro de Oseas y está recubierta con la vida sexual y afectiva de la mujer del profeta. Recordarán que con Oseas la mujer se llamaba Gomer. No la acusamos de prostituta, no, pero sí de infiel. Y eso es mucho peor, porque una mujer que aparentemente dice ya amar a su marido, pues se comporta bastante mal y lo deja. Entonces, ese sería como lo triste, pero también Oseas dice, voy a tomar a mi becerrita y la voy a llevar al desierto y ahí la voy a enamorar. Y entonces parecería algo similar aquí, porque aparece también como emblemático el hecho de que el tema principal del mensaje de Oseas esté constituido de la infidelidad de Israel en la relación con su Dios. La alianza entonces que los ligaba, que los unía a este último con la comunidad era un pacto de amor, descrito con los acentos de intimidad y de ternura, tanto que por primera vez en la Biblia aparece exaltado como el esposo de su pueblo, Dios. Esto quiere decir pues que en el contexto de la reconciliación conyugal aparecía representado al final la reconquista de parte del Señor, de la confianza y del corazón de su pueblo. Eso es duro, porque en el mensaje de Oseas, Dios primero le muestra al pueblo que lo ama y ya después el pueblo se convierte. Porque esa expresión es muy dolorosa, dice, voy a tomar a mi becerrita, la voy a llevar al desierto y ahí la voy a enamorar. Ya no se va a acordar de sus dioses, ya no se va a acordar de sus amantes. Es el dolor de ese marido que ha sido humillado con una infidelidad. Entonces, en ese sentido, podríamos entender pues que la samaritana se convierte pues en signo de la plenitud conseguida finalmente de Dios en la relación de amor con su comunidad. En conclusión, pues resulta evidente cómo Juan quiere llevar al lector a comprender que la samaritana constituye en definitiva una cifra simbólica. Es la figura que representa, que sintetiza en sí misma a su pueblo. Por este motivo es que ella no viene más mencionada, ni su nombre, ni nada. Su nombre no es relevante ni al final de la narración. La única cosa importante es que ella sea una mujer y que sea samaritana. Es propiamente pues con la comunidad de fe que el Señor quiere crear una relación, un enlace familiar nuevo, profundo, indisoluble. Y su relación, o su rol, perdón, consiste únicamente en ejercer la función simbólica de esposa o de novia, pero ya de prometida, más bien de prometida y de futura esposa, pero a nombre de su pueblo. Eso representa a la samaritana. Entonces, pues, es verdaderamente el pueblo, no, perdón, es verdaderamente alcanzado pues por el pueblo el momento en el cual puede conocer, ¿cómo se dice?, profundamente a su Señor y puede entonces instaurar o comenzar con Él una relación única e indisoluble, como la de una esposa que se une a su esposo. Esa es la relación tan fuerte de Dios con su pueblo.
Es así entonces que se cumple en Cristo, el cual puede finalmente inaugurar las nupcias mesiánicas que han sido prefiguradas y que están en espera. Bueno, aquí terminamos esta tercera parte de nuestro artículo. Con esto terminaríamos el artículo y ya después comenzamos con otro artículo. De antemano, gracias.